Capítulo 31. Las cenizas del pasado. De vuelta en el apartamento seguro de Zúrich, Ali e Ibrahim apenas tuvieron tiempo para procesar el éxito de su operación. Sabían que el reloj estaba en marcha, y que Alexander Volkov no tardaría en descubrir la intrusión en su base de operaciones. Lo que habían recuperado de los servidores de Securtech no solo era información financiera y operativa, sino también fragmentos de comunicaciones que implicaban a figuras de alto perfil en todo el mundo. Mientras Ibrahim trabajaba sin descanso para desencriptar los archivos más protegidos, Ali revisaba las transcripciones de las comunicaciones. Cada línea de texto revelaba más sobre la compleja red de Volkov, transacciones ilegales, sobornos a funcionarios de gobiernos, y estrategias para manipular mercados enteros. Pero lo que más inquietaba a Ali eran las referencias crípticas a una operación llamada Proyecto Fénix. «Mira esto, Ibrahim», dijo Ali mientras señalaba una sección del archivo. Proyecto Fénix. Parece que es una operación que Volkov está preparando, pero no hay muchos detalles. Lo mencionan en varias comunicaciones, pero nunca explican qué es exactamente. Ibrahim dejó de teclear y se inclinó sobre el documento, frunciendo el ceño. Proyecto Fénix, murmuró. Es posible que sea algo que está en una fase de planificación avanzada. Si Volkov es tan meticuloso como parece, no dejaría muchos rastros hasta que esté listo para actuar. Ali asintió, sabiendo que estaban ante algo grande, pero también consciente de que necesitaban más información. No podemos permitir que esto ocurra, lo que sea que estén planeando. Pero necesitamos saber más. ¿Has logrado desencriptar algo más sobre las operaciones de Volkov? Ibrahim volvió a su computadora, su rostro iluminado por la luz de la pantalla mientras trabajaba en los archivos. He desencriptado parte de los archivos, pero hay uno en particular que está protegido con varias capas de cifrado. Es posible que contenga información crítica sobre el proyecto Fénix. Necesitaré más tiempo para romperlo. Ali sabía que estaban corriendo contra el tiempo. Si Volkov descubría lo que habían hecho, su respuesta sería rápida y brutal. Pero también sabía que no podían irse sin obtener todo lo que necesitaban. Tómate el tiempo que necesites, Ibrahim. Pero debemos estar preparados para movernos en cualquier momento. No podemos permitirnos ser atrapados aquí. Mientras Ibrahim continuaba trabajando, Ali se tomó un momento para revisar sus notas y reflexionar sobre todo lo que habían descubierto. Alexander Volkov era más que un simple criminal, era un estratega de un nivel que pocas veces había visto. Cada movimiento que había hecho, cada operación que había llevado a cabo, había sido parte de un plan más grande y más siniestro. Pasaron varias horas en silencio, interrumpidas solo por el sonido de los teclados de Ibrahim. Finalmente, justo cuando el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, Ibrahim se levantó de su silla con una expresión de triunfo. «Lo tengo», dijo, mostrando a Ali la pantalla. «He logrado desencriptar el archivo principal. Y lo que he encontrado es preocupante, por decirlo menos». Ali se inclinó hacia la pantalla, leyendo los datos que Ibrahim había desbloqueado. El archivo contenía planes detallados para una serie de ataques cibernéticos a gran escala, dirigidos a infraestructuras críticas en varias ciudades importantes de Europa y América del Norte. Los ataques estaban programados para desencadenarse simultáneamente, creando el caos y debilitando la confianza en los gobiernos. Pero lo más inquietante era el componente final del proyecto Fénix, un ataque biológico diseñado para golpear a una población específica. Utilizando un patógeno modificado genéticamente que Volkov había obtenido a través de sus contactos en el mercado negro. Esto es una locura», dijo Ali, sintiendo una mezcla de horror y furia. Volkov no está planeando solo desestabilizar gobiernos. Está planeando una catástrofe que podría matar a miles, tal vez millones de personas. Ibrahim asintió, su rostro pálido por la gravedad de lo que habían descubierto. Y según estos documentos, el proyecto Fénix está casi listo para ser activado. Si no lo detenemos ahora, será demasiado tarde. Ali sabía que no podían esperar. Necesitaban actuar de inmediato. «Tenemos que exponer esto al mundo», dijo Ali, tomando una decisión. «Si logramos que esta información llegue a las autoridades y a la opinión pública, podríamos detener a Volkov antes de que pueda poner en marcha su plan». Ibrahim estuvo de acuerdo, pero sabía que necesitaban hacerlo de manera segura. Podemos usar canales encriptados para enviar la información a contactos confiables en la inteligencia y los medios de comunicación. Pero debemos hacerlo rápido, y debemos asegurarnos de que no puedan rastrearlo hasta nosotros.
Comenzaron a preparar la difusión de la información, seleccionando cuidadosamente a las personas y organizaciones a las que enviarían los datos. Sabían que no podían confiar en cualquiera. Volkov tenía demasiados aliados y demasiado poder. Mientras trabajaban, Ali no podía dejar de pensar en lo cerca que habían estado de no descubrir el proyecto Fénix. Si no hubieran actuado cuando lo hicieron, Volkov habría lanzado su ataque sin que nadie estuviera preparado para detenerlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los archivos fueron enviados a través de múltiples canales seguros, con la esperanza de que llegaran a manos de aquellos que pudieran detener a Volkov. Está hecho, dijo Ibrahim, dejando escapar un suspiro de alivio. Ahora solo podemos esperar. Pero Ali sabía que su trabajo aún no había terminado. No podemos quedarnos aquí, dijo, su voz firme. Volkov no tardará en descubrir lo que hemos hecho, y cuando lo haga, vendrá por nosotros. Necesitamos movernos, y rápido. Reunieron sus cosas y salieron del apartamento, dejando pocas huellas de su estancia. Sabían que Zúrich ya no era seguro para ellos, y que debían encontrar un nuevo lugar donde planificar sus siguientes pasos. Mientras conducían hacia la frontera suiza, Ali no podía evitar sentir una mezcla de alivio y temor. Habían logrado exponer a Volkov y su proyecto Fénix, pero sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Volkov no era alguien que se rindiera fácilmente, y la furia de un hombre como él podría ser devastadora. Pero mientras el sol se alzaba en el horizonte, Ali e Ibrahim sabían que habían dado un golpe crucial. Habían obligado a Volkov a salir de las sombras, y ahora, la lucha sería a plena luz del día. Con el destino aún incierto, pero con una nueva determinación, Ali e Ibrahim se prepararon para el siguiente capítulo de su misión. La guerra contra Volkov continuaba, y sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir. 32. El despertar del Fénix. El viaje hacia la frontera suiza fue tenso y silencioso. Ali e Ibrahim sabían que estaban jugando una partida mortal, y cualquier movimiento en falso podría significar el fin. Las montañas suizas, normalmente majestuosas y tranquilas, parecían proyectar sombras más largas y oscuras a medida que avanzaban, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Tras cruzar la frontera, encontraron refugio en una pequeña cabaña alquilada en los Alpes franceses, un lugar apartado y difícil de rastrear. Desde allí, podrían planificar su siguiente paso sin temor a ser descubiertos, al menos por un tiempo. Una vez instalados, Ali encendió su computadora portátil y comenzó a revisar las noticias. Sabía que la información que habían enviado a sus contactos confiables tendría un impacto rápido, pero también sabía que Volkov no se quedaría de brazos cruzados. Mira esto, Ibrahim, dijo Ali mientras señalaba la pantalla. Las primeras noticias están empezando a aparecer. Algunos medios están informando sobre una posible operación encubierta en Zúrich, relacionada con actividades ilegales a gran escala. Parece que nuestra información ha llegado a donde queríamos. Ibrahim, que había estado preparando el equipo para posibles nuevas comunicaciones, se acercó a la pantalla. Las noticias eran un comienzo, pero ambos sabían que no sería suficiente para detener a Volkov. El hombre tenía demasiada influencia y demasiados recursos. Es un buen comienzo, dijo Ibrahim, aunque su tono era cauteloso. Pero Volkov no va a caer solo porque se haya filtrado esta información. Necesitamos un golpe final, algo que lo deje sin salida. Ali asintió, consciente de que el próximo paso sería crucial. Lo sé. Por eso debemos encontrar su ubicación exacta. Si logramos rastrear a Volkov, podemos coordinar con nuestras conexiones para un golpe directo. Pero no será fácil. Él sabe que estamos detrás de él, y probablemente ya ha comenzado a moverse. Ibrahim comenzó a trabajar en su computadora, intentando rastrear cualquier señal digital que pudiera conducir a Volkov. Sabía que el hombre era extremadamente cuidadoso, pero también sabía que nadie podía desaparecer por completo sin dejar algún rastro. Después de varias horas de búsqueda, Ibrahim finalmente levantó la vista con una expresión de sorpresa. Creo que lo tengo, dijo, apuntando a un conjunto de coordenadas en la pantalla. Volkov ha estado utilizando una serie de comunicaciones encriptadas para coordinar sus movimientos. Parece que está planeando trasladarse a un lugar más seguro, pero antes de hacerlo, tiene una reunión programada en un lugar remoto cerca de la frontera rusa. Ali se acercó para ver la pantalla más de cerca. Las coordenadas apuntaban a un complejo aislado en las montañas, un lugar perfecto para una operación clandestina. Este es nuestro momento, dijo Ali, su voz firme. Si lo atrapamos allí, podemos poner fin a todo esto.
Pero debemos actuar rápido, antes de que se dé cuenta de que lo hemos localizado. Sabían que sería una operación arriesgada, pero no tenían otra opción. Volkov estaba a punto de activar el proyecto Fénix, y si lo lograba, el mundo sufriría las consecuencias. Se pusieron en contacto con sus aliados más confiables, aquellos que sabían que estarían dispuestos a arriesgarlo todo para detener a Volkov. Coordinando desde la cabaña, Ali e Ibrahim comenzaron a planificar el ataque al complejo. Sería un golpe rápido y decisivo, con la esperanza de capturar o neutralizar a Volkov antes de que pudiera escapar. Un pequeño equipo de operaciones especiales fue movilizado para unirse a ellos. Eran hombres y mujeres que habían trabajado en las sombras durante años, enfrentando a enemigos que la mayoría del mundo nunca conocería. Este equipo comprendía la gravedad de la misión y estaba dispuesto a actuar sin dudar. El día del ataque, la tensión era palpable. Las montañas, normalmente serenas, parecían presagiar el enfrentamiento inminente. Ali e Ibrahim lideraron al equipo a través de las rutas más seguras hacia el complejo de Volkov. Sabían que no habría margen para el error. Cuando llegaron al perímetro del complejo, el equipo se dividió en dos grupos, uno encargado de asegurar las salidas y otro, liderado por Ali e Ibrahim, que se infiltraría en el edificio principal. El complejo estaba fuertemente vigilado, pero el equipo había sido entrenado para operaciones como esta. Usando el sigilo y la tecnología para desactivar las defensas, se acercaron al edificio principal. Ibrahim, con sus habilidades en ciberseguridad, logró desactivar las cámaras y alarmas mientras el equipo avanzaba sin ser detectado. Finalmente, llegaron a la sala central, donde Volkov, rodeado por sus guardias personales, estaba revisando mapas y documentos relacionados con el proyecto Fénix. Ali sabía que este era el momento crucial. «Volkov», gritó Ali mientras irrumpían en la sala, armas en alto. «Todo ha terminado». Los guardias de Volkov reaccionaron de inmediato, sacando sus armas, pero el equipo de Ali fue más rápido. En cuestión de segundos, los guardias fueron neutralizados, dejando a Volkov solo frente a sus captores. Volkov, un hombre de mediana edad con una presencia imponente, observó a Ali e Ibrahim con una mezcla de sorpresa y desprecio. «No tienen idea de lo que han hecho», dijo Volkov, su voz fría y calculada. «Incluso si me detienen, el proyecto Fénix no puede ser detenido. He puesto en marcha una serie de eventos que ustedes ni siquiera comprenden». Ali no dejó que las palabras de Volkov lo desconcertaran. «Es suficiente, Volkov. Estás acabado. Tu red ha sido expuesta, y el mundo sabrá lo que has estado haciendo». Volkov sonrió, una sonrisa sin calidez. «¿Acabado? Tal vez en este lugar. Pero no se puede matar una idea, Ali. Y mi idea ya está en marcha. Destruirán este complejo, pero no me destruirán a mí. Y cuando el polvo se asiente, renaceré, como el Fénix». Ali sabía que Volkov estaba jugando su última carta, intentando sembrar dudas y temor. Pero no podía permitir que el hombre que había causado tanto caos escapara de nuevo. «Eso lo veremos», dijo Ali, señalando a sus hombres para que aseguraran a Volkov. El equipo comenzó a asegurarlo, y aunque Volkov no ofreció resistencia física, su mirada transmitía la confianza de alguien que aún tenía cartas por jugar. Con Volkov bajo custodia, Ali e Ibrahim comenzaron a revisar los documentos y archivos en la sala. Sabían que necesitaban asegurarse de que todo lo relacionado con el proyecto Fénix fuera desmantelado. No podían dejar ningún cabo suelto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontraron la clave, un servidor que contenía los códigos de activación del ataque cibernético y biológico. Con esos códigos, podrían desactivar todo el plan de Volkov antes de que se pusiera en marcha. Ibrahim trabajó rápidamente, desactivando los sistemas y asegurándose de que nada quedara operativo. El proyecto Fénix, al menos en su forma actual, estaba neutralizado. «Lo logramos», dijo Ibrahim, dejando escapar un suspiro de alivio. «El proyecto Fénix ha sido detenido». Ali asintió, pero sabía que aún había más por hacer. «Sí, pero debemos asegurarnos de que Volkov no tenga una segunda oportunidad. Necesitamos trasladarlo a una instalación segura y hacer que responda por sus crímenes». El equipo se movilizó rápidamente, preparándose para evacuar el complejo con Volkov bajo custodia. Sabían que la misión aún no había terminado, y que debían mantenerse alerta. Mientras se alejaban del complejo, Ali no podía evitar reflexionar sobre todo lo que habían pasado.
Habían logrado detener una catástrofe, pero también sabían que Volkov era solo una manifestación de algo más grande. Las sombras en las que operaba eran profundas, y aunque habían ganado una batalla, la guerra contra esas fuerzas estaba lejos de terminar. Pero por ahora, Ali e Ibrahim sabían que habían logrado algo crucial. Habían detenido a un hombre que había estado a punto de desatar el caos en el mundo, y aunque la amenaza no había sido completamente erradicada, al menos habían ganado tiempo para seguir luchando. Con Volkov bajo custodia, y el proyecto Fénix neutralizado, Ali e Ibrahim se prepararon para lo que vendría. Sabían que el futuro era incierto, pero también sabían que no estaban solos en esta lucha. Y mientras tuvieran la voluntad de seguir adelante, no permitirían que las sombras prevalecieran.